Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy tengo el placer de anunciar la presencia en nuestro programa de doña Ana Vega, diputada en Cortes Valencianas por Vox. Buenos días, doña Ana. Buenos días, don Ricardo, don Fernando y a todos los que nos escuchan siempre. Muy bien. Y aprovechando que ya me ha hecho la introducción de don Fernando Llopis, director y presentador del Corsario Digital, que se emite también en esta ilustre casa, pues le doy los buenos días, don Fernando. Buenos días, don Bueno, Fernando. encantado de estar aquí. Bueno, tú también formas parte a veces de la tertulia del Consejo Digital. O sea, estamos aquí Eh, cuando, el cuando, pluriempleo. cuando conseguimos cuadrar los horarios. El pluriempleo que nos obliga Sánchez. Bueno, no estamos para risas, francamente. Después del trágico siniestro que todos ya conocemos la semana pasada, en la cual tenemos un balance desgraciado de 45 personas muertas, y espero que sean las últimas y no más, espero que por Dios que no sean más, hay cero dimisiones, hay filtraciones interesadas y por supuesto corrupción. De ello vamos a hablar ampliamente con nuestros tertulianos que están aquí porque más allá de todo esto, por respeto a las víctimas, debemos exigir responsabilidades. Y bueno, comenzamos ya la tertulia y dándole la palabra a doña Ana Vega y su primera impresión era acerca de lo que ocurrió la semana pasada. Doña Ana, suya es la palabra, doña Ana. Mm, Ante todo, pues eso, todo el cariño y la fuerza que se le puede dar a las familias de quienes han perdido a sus seres queridos, ¿no? En este trágico accidente que, pues, ahora mismo no encontrarán consuelo y entendible perfectamente la rabia que puedan tener de ver cómo sus familiares, pues, pudieron despedirlos en la estación, ¿no? Y hasta la próxima y ya no volver a verlos y mi deseo de pronta recuperación de la cantidad de heridos que ha habido, ¿no? Pero más allá de eso, pues hombre, yo creo que entre toda esta maraña de políticos sinvergüenzas, todo se ha dicho, que intentan echarse las culpas unos a otros, ¿no? En un primer momento parecía que querían buscar que el culpable fuera la empresa Irio, a ver si echábamos un poco balones fuera y eran las ruedas del tren de Irio. Luego a ver si podíamos echarle también la culpa a los maquinistas, ¿no? De los que Óscar Puente vilmente y como gentuza que es este ministro, vamos a decirlo así de claro, ¿no? Dijo que la huelga de maquinistas que quieren llevar a cabo era por el estado de ánimo en el que se encontraban los maquinistas después del accidente. Pues hombre, yo creo que pedir seguridad no es un estado de ánimo, sino un derecho que tienen todos los trabajadores a la hora de llevar a cabo sus trabajos, ¿no? Pero también creo que de alguna forma ha triunfado la dignidad, ¿no? Porque las víctimas se negaban a ir a ese funeral de Estado que querían hacer los políticos, ¿no? Y ayer domingo saltó la noticia de que se va a cancelar esa ceremonia porque las víctimas no iban a ir, obviamente. Es que a mí lo que me parece una barbaridad es que se quiere hacer un funeral de Estado laico cuando todavía ni siquiera se han dilucidado las causas de ese accidente, ¿no? Porque es perfectamente entendible que las familias quieran saber qué es lo que ha pasado y por qué ese tren que tenía que llevar a esa gente a sus casas o a sus trabajos o a ver a sus familiares nunca llegó, ¿no? Me parece una barbaridad también todo lo sucedido hasta ahora, ¿no? Ese relato del guardia civil que va con su compañero a socorrer el tren en primer momento, ¿no? Y está socorriendo a los heridos y de repente dice que se encuentra como que viene un montón de gente por la vía que no sabe. Oiga, ¿ustedes de dónde vienen? No, es que venimos del otro tren accidentado. ¿Cómo que otro tren accidentado? Y cuando se dirigen hacia allí se encuentran a un maquinista con una linterna y un chaleco reflectante y le digan, oye, ¿usted de dónde viene? Oiga, no, es que yo vengo, que me han parado a 3 kilómetros, me han dicho que me baje del tren desde la central y que vaya a buscar un tren que se ha perdido. Pero es que, ¿estamos en el tercer mundo o estamos en España? Porque parece mentira, que en tiempo real seamos capaces de saber dónde se para un coche en la carretera utilizando un simple programa como es el Waze, ¿no? Por ejemplo, pero se pierda un tren entero en mitad de la nada. Me parece horrible. Y bueno, ya por concluir la disertación, pues es que no.
No podría tener más que palabras desagradables para un ministro que solamente está en el Twitter todo el día insultando, ¿no? Y que en vez de buscar la responsabilidad real, lo que está haciendo es tirar balones fuera y, bueno, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pero yo sigo aquí y aquí no dimite nadie. En otros países hemos visto que ocurren accidentes y ocurren cosas menores y los ministros dimiten. Y aquí no dimite nadie. Don Fernando, Bueno, adelante. por cierto, suscribo todas las palabras que ha dicho Ana con respecto, obviamente, al respeto a las víctimas. Y bueno, vamos a ver. Yo la verdad, ayer domingo, en una comida, es decir, estaba bastante indignado, pero muy indignado. Es que no pude más que yo que suelo ser poco amable, poco, de alguna forma dispuesto a hacer comentarios políticos en comidas familiares, porque a veces... Entonces, claro, me llegan y me dicen, el famoso, me sorprende, dice, no, no, es que Óscar Puente no es mazón. O están diciendo, es que, ¿por qué va a dimitir Óscar Puente si es que los otros son peores, ¿no? Y entonces a mí me sorprende, porque en el fondo te das cuenta que el mensaje de opinión sincronizada que lanza el PSOE cala a la gente. Por más que vueltas que le demos, la gente es. Hay veces que la gente no razona lo suficiente, ¿no? Y ahora el modelo es. Óscar Puente es un gran comunicador, Óscar Puente ha dado la cara, Óscar Puente no es como Mazón, y yo me pregunto, vamos a ver. Es decir, yo no sé exactamente si se puede comparar, creo que no son comparables ni una cosa ni la otra. Lo único que es cierto es que yo prefiero tener un ministro competente que un ministro que dé la cara después del desastre que ha organizado. Eso es lo primero. Eso para mí es lo importante. Es decir, oiga usted, esto es como, yo le decía el ejemplo, ¿no? Que lo comentaba en la comida, decía, esto como si tienes un portero muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, que no hace más que cantar, pero eso sí, después de las ruedas de prensa fantásticas y está el tío elegantemente vestido, ¿no? Yo quiero un portero que pare goles, no un tío que hable bien en las ruedas de prensa, ¿no? Porque el ministro de Transportes, fundamentalmente, lo que tiene que responsabilizarse es de gestionar bien el transporte, ¿no? Digo yo, no sé, yo sí es que está para otra cosa. Y no es así. Y no va a dimitir. Y aquí el problema es que en el problema de la Dana han dimitido un presidente de la comunidad, dos consellers y un secretario autonómico. No dimitió nadie del otro lado. Cuando en otros países, simplemente por decencia, lo normal es que hubieran dimitido el presidente de la autonomía, los dos consellers, pero aparte el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, la delegada del gobierno y el de AMET. Y aquí la parte gubernamental no dimite nadie. Y a mí, escuchar a Pedro Sánchez alabar a un ministro que ha gestionado el caos ferroviario, pues me da, sinceramente, vergüenza ajena. Y que después los ciudadanos que compren el mensaje, más. Bueno, hay una cosa que sí que quiero precisar y es que parece ser que RC de Junqueras exige a Sánchez que cese Pero a que, Puente. Bueno, con los precedentes que hay, a Sánchez es capaz que por su propia supervivencia cese a Lucero del Alba. ¿No les parece? RC le pide que cese a Puente porque ellos están afectados ahora mismo por Por el caos de los terror. cercanías que tienen en Claro, Cataluña. Si no, seguramente se la bufaría y no claro, estaría pidiendo esta da dimisión. igual, Claro, da igual. puro interés personalista. Es que aquí el tema está, y Fernando en parte lo ha dicho, el tema está en cómo está el mantenimiento de las líneas ferroviarias del ferrocarril en España. Fernando y yo lo hemos defendido también, mi compañero Miguel Pascual, en las Cortes. Este tema se ha hablado muchísimas veces sobre las cercanías de la Comunidad Valenciana. Un plan de cercanías que es del 2017, que tenía que haber terminado su ejecución en 2026. Solamente hay un 40% ejecutado y habrá que ver ese 40% en qué condiciones se encuentra también. Porque claro, aquí aumentan los viajes, aumentan los viajeros, aumenta la frecuencia de las líneas, pero paralelamente no está aumentando el mantenimiento de las vías. Y de repente ocurre este accidente y, oh Dios mío, empezamos a enterarnos de que las vías no están en condiciones, de que hay no sé cuántos trenes laboratorio que están guardados. Bueno, uno incluso me parece que se ha perdido, que ya me parece una barbaridad que se pierda un tren laboratorio por el camino, pero que están guardados en los almacenes de Renfe, que son los que van vigilando que las vías se encuentren en condiciones. Yo es que este fin de semana he viajado a Madrid y es cierto que dices, la alta velocidad no tendría por qué notarse ni un bote. Y se nota en la alta velocidad, se notan los botes, se notan los baches. Eso no tendría que ocurrir en la España del 2026. Es que estamos hablando de que mientras se mandan millones de euros de nuestros impuestos que tendrían que ir para nuestra seguridad ferroviaria, se están mandando, por ejemplo, para el metro del Cairo.
para el sistema ferroviario de Marruecos. Ujú. Y todo ese dinero se está yendo fuera cuando tendría que ejecutarse aquí, que el tema de la ejecución presupuestaria es otro tema aparte. Dicen, no tenemos presupuestos, no, pero bueno, que aunque tuviéramos, aquí nadie invierte lo que hay que invertir ni lo ejecuta. Entonces, la pregunta es, señor Puente, ¿el ferrocarril en España de verdad está viviendo su era dorada? ¿O cada vez que nos subimos a un tren estamos entrando a una ruleta rusa? De ver si nos va a descarrilar, si se va a parar, si se va a incendiar, si se va a romper o se va a caer la catenaria, si se va a caer un muro de contención. Es que, de verdad, es tercermundista tener que estar hablando de esto. Yo Sí, no, pero antes de... aparte, sí, Sí, sí. no, no, perdón, Fernando, solamente una precisión. A propósito de los botes que me viene muy bien para decir que en mi viaje, en uno de los viajes que he tenido la fortuna de hacer a Japón, durante todos los días de mi estancia en Japón cogía el tren bala japonés de Tokio a Osaka sí, a Osaka, casi siempre iba o Kioto, mejor dicho. Y era 800 kilómetros, todos los días. Y les puedo asegurar que eso de la vibración para mí es nuevo. A nada, el tren parecía que estaba parado. Bueno, Solo pero que, sí, lo que sí que es cierto es que en el caso de Alicante, el caso de Valencia-Madrid, la línea Valencia-Madrid parecía un poco mejor. El caso de la línea Alicante-Madrid, la verdad que nunca nos hemos acostumbrado a tener un AVE de primera. Es decir, un buen AVE, es decir, porque en el fondo al final se conseguía, pero incluso hasta los trayectos que se habían parecido reducir, al final se incrementó el tiempo de duración y con el tema de Chamartín y Atocha también más. Pero es decir, nunca hemos tenido un AVE es decir, es incomparable. Yo los que hemos subido en el tren bala de Japón, bueno, creo que no es comparable, pero bueno, tampoco es que, ¿sabes ¿cómo lo que que no? pasa? Hombre, sí, Que no sí, te es digo que no mucho es mejor, comparable, me refiero que es mucho mejor. claro, pero pues digo que es mucho mejor lo que quieres decir, pero muchas veces ya llega un momento que tú lo que quieres es un servicio de tren y, por ejemplo, que tardes menos en tren que en coche. Es crítico, porque si no, te coges el coche. Dos, que sea seguro, que sea puntual y que sea cómodo. Y Puente se lo ha cargado todo. Es decir, la puntualidad se la ha cargado. Se la ha cargado. Es decir, porque os acordáis de que hace no tanto tiempo, en la época prepuente, tu AVE llegaba tarde y te devolvían el dinero de forma completa o parcial. Eso, él, en vez de solucionar los problemas de retrasos, lo que hizo fue quitar ese retorno, ¿no? Con lo cual ya decís, ya no me fío de que voy a llegar a tiempo. Es la mejor publicidad que tenía AVE. Y además, y yo insisto, ¿eh? Para mí hay una cosa, y lo decía Santiago Bascal, yo también lo he repetido alguna vez, no creo que me lo copiara a mí, pero yo también lo dije de los primeros, y es la corrupción mata. Es que no queremos Mm. darnos cuenta que la corrupción No, es cierto, es mata. cierto. Es Lo Sí, diga decir, quien lo señor. diga. la corrupción mata. Es decir, cuando tú te están diciendo que el señor Coldo Aguirre, portero de Club, era asesor de Renfe, te preocupas. Pero no porque esté cobrando un sueldo por no hacer nada, sino precisamente por lo que podía hacer. Porque además parece ser que una de las empresas que mantenía, era encargada de la UTE, mantener esas vías, le pagaba 6.000 euros al mes a este señor. No se sabe por qué, pero podemos imaginarlo. Cuando había gente contratada, que nosotros conozcamos, alguna más que sobrina, que contratada sin ir a trabajar. Cuando el señor Puente dijo que había hecho una auditoría y dijo que no había detectado nada, y al final se demostró que sí, que había mentido. Y en ese momento, el ministro tenía que haber dimitido ya, por inútil. Pero no ha seguido. Porque al final, los socialistas no conocen la palabra dimisión. Y con esto acabo, Pedro Sánchez ha hecho un gobierno que no quiere gestionar bien. No, paga para vender un relato para que los incautos piensen que está gestionando bien, que no es lo mismo, ¿eh? Es decir, yo te puedo enseñar, esto es como la famosa foto de las hamburgueserías estas, ¿no? Que te ponen la foto de una hamburguesa fantástica y cuando vas a pedirla no es exactamente igual, ni mucho menos. Pues aquí es peor. Te hacen la foto más bonita y la hamburguesa te la dan peor, podrida y encima la mitad, consumida. Bueno, parece Cuando ser, Santiago Abascal o cuando sí, nosotros desde Vox decimos que es un gobierno criminal, es que es un gobierno criminal. Es que empezando por todo lo que sucedió en el COVID. El tema de la red de cercanías es que no paran de saltar asuntos de corruptelas, de desvío de fondos de la sanidad pública, del mantenimiento de infraestructuras, de que no quieren arreglar y modernizar las infraestructuras hidráulicas para que la gente pueda vivir tranquila cuando viene una riada como la de la Dana de Valencia. Es que eso es criminal. A mí, yo personalmente, lo, de-
determinadas decisiones que se toman a sabiendas de que la gente puede correr un riesgo, que su vida corre riesgo, deberían de tener una responsabilidad criminal más allá de la política, porque al final tú eres Óscar Puente y decides, o eres el ministro Ábalos, y decides contratar a 50 sobrinas en vez de a 50 técnicos y decides desviar fondos del mantenimiento de las vías a X asuntos en vez de al mantenimiento de las vías, y ahí tendría que haber una responsabilidad personal de quien está tomando esas decisiones, porque se está jugando con la vida de las personas. Ya no decir que nuestros impuestos se están desviando a la corrupción, a la Sí. prostitución, a la cocaína y a todas esas cosas, por no volver a los mismos temas, que están jugando con nuestras vidas. Os aporto un dato más. Parece ser que el tramo de la vía siniestrada, era del año 1989. Están apareciendo muestras y hechos que ponen contra las cuerdas cada vez más al infausto Puente, ¿no? Bueno, y por supuesto a su jefe, pero como les dije al principio, cabalgará por encima de cualquier cadáver Sánchez con tal de estar un día más en la Moncloa, eso es seguro. Sí, sí, Adelante, pero don Fernando. fíjese usted, don Ricardo, que a mí me ha sorprendido. Es decir, cuando tú entras en Twitter, y hay muchos, muchos mensajes de Twitter que te llegan que son Sí, pagados, yo ya no entro. que es brutal. Es decir, todos son de defensa de Puente, y qué bien Ya habla, no entro. y transparencia, pero ¿qué transparencia? Si el otro día el ministro Marlaska Mismo, no Fernando, será el contó, claro. mismo. Claro, pero por eso digo de que al fin. No, pero me refiero, lo que a mí me preocupa, de verdad, es que mucha gente bien intencionada se cree porque consiguen, y eso hay que rendirse a la evidencia, consiguen hacer llegar su relato por trolero que sea. Y yo insisto, aquí pasamos una época de COVID. Y al final no cayó ninguna cabeza de todos los que ocultaron el COVID, gestionaron mal el COVID, le engañaron. No pasó nada. Y lo único que nos queda del COVID, ojo, es que si Ayuso no se quede en la residencia, me Sí. parece una auténtica payasada. Pero no hace más que repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Y al final la gente se queda con eso. Y al final la gente cuando dices COVID, la residencia de Ayuso, digo, ¿pero qué residencia de Ayuso? Que se murieron todas las residencias de toda España. Muy bien. Aquí pasa lo de la Dana, y la dana en parte pasa porque unos sensores de la Confederación fallan o no avisan, no informan. Oye, y eso se ha olvidado. Y después en la Dana pasan 3 días sin que llegue la policía, ni la Guardia Civil, ni el Ejército a auxiliar a las personas que habrían sufrido. Y no pasa nada. Eso sí, lo único que nos preocupa es Mazón y el Ventorro. Y es que ahora mismo el Partido Popular, yo me imagino, por favor, Ana, explíqueselo, haga usted, explíqueselo, que no sean tan pichones. Hágase, dime, oiga, por favor, hacer el favor de no ser tan pichones, porque es que el señor Juanma Moreno, que estaba encantado ahí, esperando abrazarse como Pedro Sánchez, ya están empezando a deslizar que la culpa de la atención de las emergencias es suya. Y es que al final nos quedaremos con la idea de que Juanma Moreno va a tener que acudir bueno, creo que va a tener que acudir bueno, uno de los saláteres suyos a las Cortes andaluzas o al Parlamento andaluz a dar explicaciones. Oiga usted, que va a acabar Juanma Moreno en las Congreso dando explicaciones de por qué no se quede las emergencias. O sea, oiga, que no puede ser. Oiga, habrá un momento que habrá que decirle, señores, se ha acabado con ustedes. Y habrá que repetirlo todos y cada uno de los días, desde el ayuntamiento más pequeño hasta el parlamento más grande. Y no, es que los del PP están aquí todavía, pues a ver si Pedro Sánchez No, ha pedido la les hace una dimisión. mirada. El PP, por boca de Tellado, ha pedido la dimisión de Puente ya. Pero le ha costado, Estaría ¿eh? bueno, estaría bueno que todavía, pero bueno, es que estos, perdón la expresión, ¿no? Pero están a por uvas. Esto es como cuando Carlos Mazón salió y dijo, gracias por haber venido, querido presidente, ¿no? Es el abrazo del oso que le dan, Sí. de Carlos Mazón agradeciendo a Pedro Sánchez haber venido al lugar de la Dana, y allí llega Juanma Moreno, se abraza con la Chiqui Montero, se abraza con Óscar Puente y... Oiga, pero vamos a ver, es que no se da cuenta usted de que ha habido un accidente de tren que es culpa y consecuencia de la corrupción socialista. ¿Cómo va? A mí no se me ocurriría ir a darle un abrazo a ese señor. Yo lo primero que le diría sería, esto es culpa de vuestra propia incompetencia y de los sinvergüenzas que sois. Yo, si me lo permitís, hace un par de días escuchaba a un youtuber que decía, es que la culpa es de este gobierno socialista y criminal. No, no es culpa de ellos. La culpa es de toda la gente que todavía, aún así, los sigue votando.
Y es que es cierto. Porque con todo lo que hay encima de la mesa de corrupción, de lo que han robado, de los fondos que han desviado, de los accidentes ferroviarios, del COVID, de la Dana, de esto y de lo otro, todavía hay millones de personas que siguen votando el socialismo más criminal que ha habido en la historia de España. Es que es increíble todavía que esa gente despierte, que es que sus hijos, sus nietos, sus maridos, sus hermanos podían haber ido en ese tren, en unas Sí. vías que supuestamente se había invertido 50 millones de euros en reformarlas en mayo del 2025. Oiga, ¿qué reforma para que una de los, ¿cómo se dice? De las uniones saltara por los Soldadura, de aires? las Sí, De soldaduras. la soldadura, no, sí, que no me no, salía. eso Saltara por los aires. sí. Y todavía Óscar Puente quería echarle la culpa a las ruedas de los trenes a ver si podíamos derivar la responsabilidad a una Bueno, empresa que extranjera. hemos descubierto que las ruedas son cuadradas en algunos Bueno, pero claro, las ruedas de los trenes socialistas son son cuadradas y cuadradas. Sí, mientras los ministros vuelan en Falcon. Pues eso, sí. nosotros tenemos que ir por unas vías tercermundistas mientras ellos vuelan el Falcon. A ver si la gente se da cuenta de una vez de que votar a este socialismo mata. De que votar el socialismo con la corrupción de Sánchez mata. Bueno, yo Sí, creo no, que y aparte, si me permites, y no sé sí, cómo sí, acabará, sí, sí. y seguramente doña Ana, que sí que es experta en leyes, yo no. Me ha parecido interesante la denuncia que ha hecho Vox de denunciar a la presidenta de ADIF y a un responsable también, no sé exactamente quién, de todas estas cosas. Dice, yo creo que al final, yo creo que lo de la Dana, para mí nos demuestra una cosa. Es decir, tú no puedes jugar contra el PSOE siendo un pichón. Porque si eres un pichón, ojo, y para mí el caso de la Dana es paradigmático. En la Dana meten la pata todos, desde los cargos autonómicos hasta los cargos nacionales, muy bien, gubernamentales, muy bien. Y solamente al final nos acordamos de los autonómicos, del PP. Oiga, pues el PP tendrá que aprender de cómo juega el PSOE. Tendrá que aprender, no digo yo, tendrá que aprender. Oiga, no sé si habrá Yo creo que, sinceramente, creo que todavía no lo han aprendido. Creo que todavía están dándole vueltas a ver cómo les han metido el gol. Y Esa de que dicen, ¿no? Es que nosotros no somos como ellos. Oiga, es que usted está jugando en una liga totalmente paralela a la real. Claro. El Partido Socialista es el que es. Son lo que son y actúan como actúan. Y esto es desde que el mundo es mundo. Por lo tanto, vamos a ponernos ya serios y vamos a echar a este gobierno criminal de verdad. Yo es que a mí me produce ya no es hartazgo, es una sensación de asco. Ver a Pedro Sánchez todavía en el sillón de la presidencia del gobierno, con toda su patulea de ministros, sonriéndose a la Chiqui Montero aplaudiendo y riéndose, con toda la que está cayendo, con todo lo que han robado, dos secretarios de organización del partido en prisión, un montón de casos de corrupción, su hermano, su mujer. Y aquí no pasa nada. No pasa nada. Y ahora Es nos que ya nos hemos faltaba, olvidado de su hermano y su mujer, ¿eh? Ojo ya, es hombre, decir, claro, y no, nos pero hemos escucha, olvidado también de Zapatero también con lo de claro, Venezuela. Es que por favor, de verdad, que la gente abra los ojos de una vez. ya, Si ya no es por ellos, que sea por sus hijos. yo creo que en este caso ha hecho bien, en este caso creo que ha sido Vox. Es decir, yo creo que esto hay que llevarlo al juzgado ya. Yo creo que hay que llevar. Es decir, ya está bien. Es decir, que paguen. Es decir, pero no por nada, sino porque al final, yo digo, yo me voy a quedar con la sensación, tras la Dana, que van a pagar estos, que la cagaron, pero los otros, oye, que siguen sus puestos. Y la delegada del gobierno, oye, que miró hacia el otro lado cuando tardaron 3 días en llegar la Guardia Civil y la policía, candidata a la ciudad de Valencia. Y el presidente de la Confederación Hidrográfica de la Juca sigue siendo presidente, y el de la EMET también. Y la ministra de Transición Ecológica subió de categoría. Oiga, Bueno, oiga, Fernando, no hay más que ver quién ha ascendido a los altares de la Secretaría de Organización del Partido Socialista, ¿no? La que teníamos aquí de consellera, que sí, era la del chino del COVID. claro, por eso te ¿Que digo, es dónde decir, está todo el dinero de las mascarillas de la Comunidad Valenciana que Rebeca Torró gestionó? ¿Dónde está todo eso? Eso también se ha olvidado. sí. No, pero por eso digo de que yo creo que hay una historia. Es decir, yo cuando ahora mismo sigo viendo en Twitter lo de los muertos de la residencia de Ayuso y digo, no me puedo creer de que al final pero lo han conseguido. Es decir, el problema no es, y es lo que me duele a mí, es decir,
es que ellos inoculan un mensaje, lo lanzan desde todos sus terminales y al final yo lo veo en el Twitter y hoy y en la comida de ayer me dicen que si Mazón, que Óscar Puente es mejor que Mazón. No, no, digo usted, Mazón también dio la cara, ¿eh? Mazón llegó tarde y después lo que pasa es que no supo gestionar dónde, no supo explicar dónde estaba, muy bien. Pero vamos, esto es Pedro Sánchez no estaba en el centro de control. Es que Carlos Mazón es el equivalente a Pedro Sánchez. La consellera sí que estaba, Óscar Puente llegó tarde y nos ha informado, por cierto, mal de las cosas que tenemos que saber. Nos ha contado su historia, que no, que parece que no es la real, ¿eh? Porque yo no sé si algún día sabremos la real. Relato y el Partido Popular es incapaz de matar ese relato. Y luego nos culpa a nosotros, a Vox, de generar alarmismo, de que así no se pueden confrontar las cosas. Es que el problema es ese. Si tú les permites que el relato sea 100% íntegramente del Partido Socialista, estamos totalmente perdidos. Claro. Porque en Twitter te lo van a vender como muy bien estás diciendo tú. Ya, bueno, pero es que Amazon lo hizo peor en la Dana. Oiga, es que estamos hablando de la catástrofe de los trenes de Adamuz. No, no, pero Claro. Amazon lo hizo peor. Sí, sí, pero es que te dicen eso. Es decir, Amazon, y, no, y aparte que tiene que ver lo que hizo Amazon con lo que ha hecho Oscar Puente. Es decir, por cierto, no es lo mismo gestionar una catástrofe de agua que una catástrofe de trenes. Es decir, que allí no tuvieron nada que explicar. Es decir, ayer realmente, por cierto, si alguien tenía que haber explicado de las obras no hechas, era la ministra, que nunca lo ha explicado, por cierto. Pero bueno, Fernando, ¿y el volcán de La Palma? Ya, Que bueno. poco se habla también. Es que cuando hablamos de catástrofes naturales o de desastres y está este gobierno detrás, ya podemos olvidarnos de que todos los damnificados en algún momento vean algún tipo de reparación. Yo, sinceramente, no sé, me da mucha rabia, de verdad, me da mucha rabia y creo que es imprescindible. Y por eso me preocupa, los ciudadanos que ahora mismo no estamos metidos en política, me preocupa pues de que en teoría las fuerzas que tienen que derribar a Pedro Sánchez, que son PP y Vox, pues ahora juegan con un tacticismo político en Extremadura, por ejemplo, que dices, chico, vamos a ver, yo creo que ahora mismo el objetivo principal es tirar a Sánchez. Porque yo no puedo aguantar, pero yo no lo acabo de ver, ¿eh? Doña Ana, Tacticismo tranquilícenos. en Extremadura. Entonces, ¿Vox qué tendría que haber hecho? ¿Aceptar No, todo lo que proponía el no, no, PP, no, 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 tragar no, con no, no, todo no, y que no, no, ninguna de nuestras propuestas políticas por supuesto que entraran no. en un programa de gobierno? Yo Por creo que supuesto. nosotros siempre hemos estado dispuestos a sentarnos a hablar y lo que ponemos encima de la mesa nunca han sido puestos, sino políticas muy claras. La protección de los agricultores, la libertad educativa, los servicios públicos de calidad, la reducción de partidas presupuestarias que van dirigidas a inmigración ilegal, a chiringuitos LGTBI, de violencia de Sí, sí, género, pero que sabe, vaya todo no, dinero no, sí, a sí. servicios sociales. ¿Es tacticismo político? Bueno, llámalo No, X, no, no, sí, pero no, al no, no. final dices, oiga señora, usted me necesita para gobernar, si no quiere gobernar conmigo, ahí tiene el Partido No, sí, por Socialista. eso no, no he dicho que el tacticismo político sea por parte de Vox, ojo, ¿eh? No, no, Ya, bueno, yo te doy mi punto de vista, que es no, que hay yo mucha lo que gente digo que es, sí que nos echa la culpa a nosotros de que en no, Extremadura no, no, haya yo un no, ¿eh? bloqueo. Yo a mí lo que me encantaría, es decir, que no lo veo, desgraciadamente, es decir, a mí me gustaría que dijeran, mira, donde no llegamos a acuerdos son estas tres cosas y que la gente lo vea. Que de alguna forma es difícil. Entiendo, sí, a ver si me entiendo lo que quiero decirle. Yo ahora mismo entiendo que Sánchez es nocivo para el país, para España, que es Totalmente. súper nocivo. Y al final lo que queremos ver es, pues como en aquel momento Hitler era nocivo para el mundo y se unieron los comunistas con los ingleses, con los franceses, con los americanos y con todo. Muy bien. Y eso es lo que ahora mismo nos gustaría a todos, porque yo creo que ahora mismo a Sánchez no hay que darle respiro, porque mira, llegaron a Andalucía por lo del tren. Le dijeron dos piropos a Juanma Moreno, se quedó despistado y cuando se quiso dar cuenta, ya le han acusado de hacer las emergencias mal. Es decir, es el mal. Es decir, es la encarnación del mal. Totalmente. Y el mal no se combate jijiji, Bueno, jajaja. pero No. Juanma Moreno ya sabemos de qué cuerda es un sorayista que no le importaría y miraría para otro lado con tal de pactar antes con el enemigo, antes con el afín, Pues como puede escúcheme, pues ser. cuando lo llamen a alguna comisión del Congreso a explicar que por qué Bueno, llegaron tarde las emergencias, ya me contará usted. Creo que es lo que le pasó a Mazón, que Mazón un día deme- le daban cariño Sánchez y un día se despertó siendo el odio de todos. claro, Efectivamente. claro. Claro, no es que no aprende, no aprende. De todas maneras, ya que nos queda poco tiempo y ya esto imagino que llevará, obviamente, un tiempo
ya no por la investigación, que todos sabemos que concluye claramente en que la negligencia y la desinversión interesada y el desvío del dinero para otros menesteres es la causa. Estoy completamente convencido. Que no Al se va a margen, saber, don Ricardo. No se que sabe lo del apagón, no se no, sabe no, lo no, del no, COVID, no, no se vamos a sabe, ver. no se sabe nada, no se No, sabe no, no, no. nada. Sí se sabe. No se sabe. Se sabe Pues, y con el tiempo se va a saber con independencia de la investigación. Imagínate el que investiga es el que tiene que estar investigado. ¿Qué es Adif? Tiene narices la cosa. Pero que la gente no es tonta. La gente se va a dar cuenta y se está yo dando cuenta. ahí discrepo, don No, Ricardo. no, yo creo que no. Yo creo que no. Bueno, Y quiero lanzar y brevemente hacemos un poquito más del tema de las elecciones que se han ocasionado ahora en Extremadura, las que van a venir y tal, que dan claramente un estancamiento del Partido Popular y un reforzamiento electoral de Vox que casi duplica, o en algunos casos duplica, la representación que tiene actualmente en los parlamentos regionales. Entonces, bien ha dicho Ana que obviamente, pues yo si soy Vox, debo de representar a mis votantes y por tanto hacerme valer en la parte que me corresponde, en el porcentaje que me corresponde para entrar en ese gobierno. Eh, ¿Debe de entrar Vox en los gobiernos ahora que se puede ellos o debe de esperar a ver si ese desgaste, posible desgaste, no influya en las del 27 que serán las generales? Esa es la pregunta única que les quiero hacer. No, Doña Ana, hombre, adelante como representante de Vox. yo creo que Santiago Abascal lo dijo muy claro, ¿no? Entraremos en los gobiernos, de hecho, en Extremadura estábamos dispuestos a entrar, pero es evidente que con nuestro programa político, en el porcentaje, ¿no? En la proporción de los representantes que tenemos, lo que no puede ser es que el Partido Popular diga, sí, sí, muy bien, mire, yo le prometo que en los próximos presupuestos voy a poner una partida presupuestaria para hacer frente al Pacto Verde Europeo que está destrozando nuestro sector primario. Y también le prometo que voy a hacer una ley de libertad. Y le prometo que no... No, oiga, vamos a ver, las políticas se hacen estando en el gobierno. Usted quiere que nosotros la invistamos a usted como presidente, en este caso a María Guardiola como en Extremadura, consejerías con presupuesto, porque claro, está muy bonito darte una consejería vacía de presupuesto o con un presupuesto muy limitado para no poder hacer nada. Evidentemente, tiene que ir acorde a lo que hay que hacer y no hacer como hicieron aquí en Comunidad Valenciana, ¿no? Te damos agricultura, pero sacamos agua y así vaciamos de presupuesto un poco la consellería y por aquí vamos ahogándote y por allá. Mira, hemos visto que el Partido Popular miente y que no cumple con sus promesas. Por lo tanto, nosotros no nos vale un papel con las propuestas del Partido Popular porque luego no cumple. El caso es entrar en los gobiernos y Santiago Abascal dijo que entraríamos en los gobiernos, pero evidentemente para aplicar nuestras políticas el Partido Popular eso lo tiene que tener claro, no cristalino. Creo que aquí en la Comunidad Valenciana, si no se entendió muy bien en un primer momento, lo han ido entendiendo con el tiempo y a fuerza también de que nos saliéramos de los gobiernos en su momento y de forzar en los presupuestos, sirvamos de ejemplo ahora para Extremadura, Aragón y todo lo que tiene que venir, Castilla y León. Si tienen que gobernar con Vox, oiga, que nosotros no somos el diablo. El Partido Socialista ha gobernado muy contento con Compromís y con Podemos durante mucho tiempo y nosotros tenemos una cercanía en muchísimas políticas con el Partido Popular que pueden hacer que mejore la vida de las personas y podemos echar a Sánchez. Pues que no tengan ese miedo que tienen, que están siempre, no, es que si pactamos con Vox, con la ultraderecha, ¿qué van a decir? Los votantes del Partido Popular quieren que el Partido Popular pacte con Vox y entre Vox en los Sí. gobiernos. Ujú. Son los dirigentes del Partido Popular los que Se tienen miedo avergüenzan. a sentarse con nosotros y Yo creo que vergüenza. se avergüenzan un poquito de su cuerpo electoral. no, A ver, pero don es cierto lo que dice Fernando, Ana. Es decir, nos queda básicamente, poco, don Fernando. sí, sí, muy rápidamente, es decir, No, si al no, final tranquilo. es decir, la democracia que tenemos, nuestro modelo que no es de doble vuelta, es un modelo donde tú a veces tienes que pactar con otro partido. Oye, pues si yo pongo 30 diputados y tú pones 15, pues lo normal es que nos repartamos todo más o menos 66% para uno y Claro, 33% para el 30 otro. por el otro.
claro. A nivel de presupuesto, de consellerías, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo ha hecho Sánchez, ¿eh? Oye, Sánchez, digo, la gente que critica, y Sánchez lo ha hecho, ya tenemos ministros que son de Podemos, de Izquierda Unida, de bla, bla, Sí. bla, bla, bla. Muy bien. Y no pasa nada. Y eso es lo que por eso yo decía, yo lo que quiero es, ahora mismo toca tirar a Sánchez, evidentemente, de forma democrática. Y la única forma es demostrar, y al final hay que empezar a vender. El PP ya tiene que empezar a vender. Oiga usted, pues yo quiero ser un partido de mayorías absolutas, pero si tengo que pactar con Vox para tirar a Sánchez, pues así lo haré. Y punto final, que no demos más vueltas. Ujú, ujú. Está claro. Bueno, de todas maneras, cada día y a medida que se van sucediendo los acontecimientos electorales, pues está más en predisposición de decir que Sánchez le queda menos. Espero, espero, espero y deseo. Pero Yo, no mira, quiero yo, abrir ese melón, no bueno, pues quiero abrir Sí bueno, sea. ojalá. porque no nos queda tiempo para hacerlo. Pero sí que les digo claramente de que salvo lo del CIS, que eso no tiene nombre, todas las encuestas dicen claramente que España, los españoles en general, en La del su inmensa 23 también mayoría, la daba, ¿eh? La del 23 también las daban todas. no, no, pero en este Es caso la decir, no, no, situación, no hay que confiarse. bueno, sí, eso sí, por supuesto. Yo no me confío ya ni en el tiempo, así que solamente os deseo una feliz semana y a nuestros oyentes, por supuesto, lo obvio, que sean felices y Dios quiera, nos vemos en el próximo lunes en el Radio Alicante. Dios, buenos días a todos. Adiós, buenos Buenos días. días, gracias.